Muy buenas tardes, queridos participantes de este curso nacional de soporte vital en trauma y emergencias. Nos encontramos en el segundo día en el que vamos a concluir este temario acerca de este curso nacional. Bien, me vuelvo a presentar. Soy la licenciada de enfermería Yesenia Venancio Cervantes. ¿Sí? El día de hoy vamos a desarrollar la segunda parte en la cual habíamos explicado un temario para trabajar en forma ordenada. El día de hoy, se visualiza muy bien, el temario consistía en la primera parte de una introducción hasta el soporte básico vital o el BLS. El día de hoy vamos a continuar con el soporte vital avanzado cardiopulmonar. Vamos a terminar con lo que es atención del protocolo vital avanzado en trauma y con la atención secuencial en este tipo de emergencias. Bien, nuevamente los voy a invitar a que puedan establecer algunas preguntas, puedan participar a través del chat y vamos a ir absolviendo estas dudas, porque lo importante es que el día de hoy nos capacitemos, nos podamos nutrir de conocimientos y absolver ciertas dudas para que en la práctica las pongamos pues a prueba y poder sacar adelante a nuestro paciente ante una situación de emergencia, ¿sí? Con toda confianza. Y además, lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar también recordando la pregunta que les hice en la sesión anterior. Recuerdan que les había preguntado acerca de no se me está viendo, acerca de el ritmo, hay un eco ahí, perdón. ¿Cuándo reconocer a un ritmo desfibrilable y cuándo reconocer a un ritmo no desfibrilable? ¿Sí? Pueden ir poniendo sus respuestas en el chat, porque ya vamos a llegar a ese tema. En el caso del soporte vital avanzado, tenemos pues también que la AHA, recuerden a la AHA, a la Asociación Estadounidense del Corazón, que nos brinda una serie de acciones de forma ordenada en un protocolo, ¿no? En un algoritmo. Este ACLS es el soporte vital cardiovascular avanzado. Se desarrolla sobre la base del BLS, de soporte vital básico, de alta calidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo realizo un BLS, tengo que asegurarme de cumplir con los protocolos de calidad. En base a ello, si yo he dado un soporte primario con calidad, podré entonces continuar con un soporte vital avanzado, ¿verdad? Estoy continuando con los cuidados de calidad. Si yo no tengo como base, no tengo un punto de partida, un BLS de calidad, probablemente el siguiente paso que sería el ACL es que no va a ser exitoso. ¿Qué significa? Que probablemente este paciente pueda tener más riesgo a fallecer. Cuando hablamos de ACLS, tenemos que recordar los elementos claves de una dinámica en equipo. En este caso, está conformado por todo un equipo de profesionales
Vamos a volver a proyectar. Un momento, por favor. Ahora sí. Entonces, estábamos hablando que acerca de la reanimación cardiopulmonar o acerca del soporte cardiovascular avanzado de la CLS, tenemos como clave a todos los elementos de este equipo de salud, como son los profesionales. Este equipo de salud trabaja de forma ordenada, de forma responsable, y es el responsable de poder recuperar la vida de la persona. Está conformado, cuando hablamos de ACLS, de un equipo de reanimación de por lo menos 6 proveedores, ¿no? De tal manera que me asegura que esta reanimación cardiovascular avanzada sea exitosa. Y cada uno tiene una función importante. Tenemos que el líder, en este caso va a haber un líder designado, ¿no? Que de repente puede ser el profesional más capacitado, el que esté más entrenado para actuar en esas situaciones. El líder va a designar las funciones específicas a cada trabajador de salud. El líder va a ser la persona responsable de dar el mensaje de forma clara. El líder debe absolver las dudas de cada integrante que está trabajando para reanimar al paciente. Además, el líder, en este caso, está capacitado para poder también trabajar o ir de forma anticipada, ¿no? Pensando en la alternativa de repente de un manejo más avanzado en otro nivel asistencial de mayor capacidad resolutiva, ¿no? De repente si estamos en un hospital 2, ¿no? Para un hospital de nivel 3 más especializado. Además, este líder va a ser el que reevalúa, ¿no? Reevalúa al paciente y va a definir en qué momento pasar a la siguiente etapa, en qué momento pues detenernos, porque quizás ya se cumplió un tiempo determinado y ya este paciente pues no se pasaría a ser declarado como un fallecido. Él se encarga también de que el trabajo
Bien, a ver. Continuamos. El líder es la persona que va a estar en la cabeza, bueno, en los pies, dirigiendo a todo el equipo y está representado por esta imagen. Va a vigilar a todo el equipo de salud. A la cabeza va a estar el personal que se va a encargar de la vía aérea, ¿sí? De las ventilaciones, de asegurar que la vía aérea esté permeable. Tenemos además a una persona encargada de las compresiones, ¿no? En este caso, las compresiones se pueden ir alternando con otro profesional de la salud cuando éste esté agotado, como ya lo hemos mencionado en el BLS. El siguiente sería el encargado de la desfibrilación, ¿no? De reconocer el ritmo y cuándo se carga de hacer la descarga eléctrica, si se trata de un ritmo desfibrilable. Tenemos además aquí al lado de la cabeza al personal que se va a encargar del tiempo, mide el tiempo en el que esta persona inició la parada cardiorrespiratoria, va a hacer también, va a tomar los apuntes de repente de cuánto es que se va a demorar, ¿no? En cada acción. Tenemos también en la parte final al personal responsable de la administración de medicamentos. Además, es el que tiene que asegurar la colocación de una vía endovenosa exitosa de gran calibre para poder administrar los medicamentos para salir de esta parada cardiorrespiratoria o también para prepararlo para una ventilación más invasiva para hacer soporte ventilatorio. Una vez que se recupera, como les mencioné, a este paciente, pues este equipo saldrá muy exitoso del trabajo en equipo realizado. Y todos nosotros tenemos que estar capaces para asumir cualquier rol si es que trabajamos como personal de salud. Yo puedo tener la capacidad de trabajar en cualquiera de estas funciones y justamente gracias a estas capacitaciones es que yo tengo que estar muy seguro de lo que yo voy a realizar. Bien, ahora vamos a pasar al algoritmo. Este algoritmo de ACLS es más completo, como lo pueden ver, tiene una serie de 12 pasos, por lo menos, en los cuales están enumerados el soporte avanzado. ¿Recuerdan cuántos pasos eran en el BLS? Eran aproximadamente unos 4 pasos. Ahora estamos en un nivel avanzado cardiovascular y vamos a iniciar con el paso 1. Vamos a mencionar cada uno de ellos de forma detallada, pero comencemos aquí. Paso 1 me dice, inicia la RCP. Cuando iniciamos la reanimación cardiopulmonar, voy a asegurarme de responder esta pregunta de forma adecuada. ¿El ritmo es desfibrilable? ¿Sí o no? Si es que yo reconozco un ritmo desfibrilable, voy a seguir una secuencia de pasos. Y cuando no es desfibrilable, otra muy diferente. Entonces, por eso la base del inicio de este ACLS es reconocer el ritmo. ¿Recuerdan la pregunta que les hice? ¿Cuáles son esos ritmos desfibrilables? ¿Alguno de ustedes pudo averiguar? Lo pueden poner como respuesta en el chat. Tenemos al famoso FB o TB, ¿pero qué significará? Muy bien, FB, ¿qué significa? ¿O qué significa el TB? Fibrilación ventricular. Muy bien, Claudia Villanueva hizo su tarea. ¿Y qué significará la otra sigla? TB. A ver, ¿quién más participa? También tiene la inicial de B, de ventricular, pero el T será taquicardia. Muy bien. Felicitaciones. Y esto es justamente lo que vamos a conocer. Algoritmo para el ritmo en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, pero la característica es que en estos ritmos, obviamente, es un paciente que está sin pulso, ¿verdad? Está en una parada cardiorrespiratoria. Una vez que reconozco el ritmo, veo en mi monitor, porque yo ya estoy en un nivel avanzado, ¿no? Mi paciente ya llegó a mi, de repente, unidad de shock trauma, o ya llegó el personal de salud con el coche y medicamentos de paro cardíaco a la cama del paciente, de repente de un servicio de medicina, y ya está monitorizando a su paciente.
Ya corroboramos que no tiene pulso, que no está consciente, ya están haciendo las compresiones, ¿no? Está haciendo el BLS. Pondré mi monitor y identificaré el ritmo. La respuesta es sí, porque estoy en fibrilación y taquicardia ventricular sin pulso. Lo siguiente que es, entonces, utilizo mi monitor desfibrilador, en este caso, porque voy a dar una descarga eléctrica. Esta descarga eléctrica es de alto voltaje, no se confundan con el del DEA, ¿no? Acá ya estamos en un nivel avanzado. En este caso, ¿qué utilizamos para dar una descarga más con alta carga eléctrica, ¿no? El monitor desfibrilador. Vamos a conocer también cuál es esa cantidad de descarga que debo de administrar y qué tipo de desfibrilador debo de conocer que tengo en mi servicio por ley, así como un Padre Nuestro antes de repente de una misa. Yo tengo que saber reconocer cuál es el desfibrilador que yo tengo en mi coche de paro. Luego, aplico la descarga porque estoy en estos ritmos desfibrilables y voy a continuar por 2 minutos mi reanimación, ¿verdad? Voy a continuar. Recordemos que las funciones están designadas. El personal a cargo de las compresiones tiene que continuarlas por 2 minutos. A la par, el profesional encargado de la administración de medicamentos está asegurando su acceso intravenoso de gran calibre o intraóseo, si es que no se consigue, pues, en la primera opción. Nuevamente pasó este tiempo, el tercer personal encargado de controlar el tiempo comunica que ya pasaron 2 minutos. Nuevamente se evalúa el ritmo. Desfibrilable, si la respuesta es sí, se procede a una nueva descarga. En este momento, nuevamente se evalúa, ¿no? Mientras el paciente salió de la parada cardíaca o no. Si hay ausencia de pulso, entonces continuaré con 2 minutos más de reanimación y el personal encargado de medicamentos se hace uso de la primera de ellas de elección, que es la adrenalina. Se administra un bolo de adrenalina, ¿no? Esto no tiene que demorar mucho, ya sabemos que conocemos nuestros medicamentos que van en el coche de paros. Automáticamente cojo la adrenalina, la cargo y ya sabemos que se administra en bolo directo, seguido de un bolo de solución salina. Finalmente, en este momento, pasaron los 2 minutos. Nuevamente analizamos el ritmo. Está en ritmo desfibrilable, si es sí, se aplica una descarga. Si no sale el paciente, continuamos por 2 minutos más la reanimación cardiopulmonar y se puede optar, este caso lo decide, ¿no? El líder puede continuar y también depende de la situación del paciente con una ampolla más de adrenalina en bolo o también se utiliza la amiodarona. En el caso que se administra este medicamento o si no se tenga, se utiliza también en reemplazo la lidocaína, ¿no? Todos esos medicamentos, ¿dónde están? En mi coche de paros y yo tengo que saber por eso la importancia de la ubicación de cada medicamento y tener mi stock y los medicamentos en fecha vigente. Finalmente se trata las causas reversibles, ¿verdad? El líder ya está analizando qué llevó a este paciente a parada cardíaca, cuáles son esas causas, que también lo vamos a mencionar más adelante. Y así repito el ciclo, ¿no? Vuelvo al paso 5. Nuevamente analizo el ritmo, descargaré si es que es un ritmo desfibrilable y continuaré con reanimación cardiopulmonar. ¿Cuánto tiempo se preguntarán ustedes? Como les digo, este paso lo determina el líder al analizar todo el tiempo, las condiciones del paciente. Y a veces han habido casos, por experiencia personal, que hemos tenido casos de reanimación cardiovascular avanzada, hacen un lapso de 20 o 30 minutos. Lamentablemente, pacientes que no salen en ese lapso, pues el médico constata o designa la hora de fallecimiento. Vamos a conocer el primer ritmo desfibrilable, ¿no? En este caso tenemos a
la FB sin pulso, la fibrilación ventricular sin pulso, que es una actividad eléctrica globalmente desorganizada. No reconozco mi complejo QRS, ¿verdad? Son totalmente como dientes desordenados. No puedo reconocer ni una onda P, mucho menos un complejo QRS. El siguiente ritmo. Muy bien, ese es la TB sin pulso, la taquicardia ventricular sin pulso, que están observando un ritmo más ordenado. Estos son los complejos QRS y son mucho más anchos de lo normal, ¿no? Acá son complejos QRS anchos. El ritmo es aproximadamente la frecuencia cardíaca de 100 por minuto a más. Un cálculo puede ser de 120 a 200 latidos por minuto, ¿no? En el caso de un ritmo no desfibrilable, ¿de qué ritmos estaremos hablando? En este caso estamos mencionando los ritmos o un estado de asistolia y una actividad eléctrica sin pulso. Una vez que reconozco que no es un ritmo desfibrilable, procederé al siguiente paso de la ACLS, como es administrar adrenalina, ¿no? No debo de demorar en la administración de este medicamento en bolo y vía intravenosa. Continuar con 2 minutos de reanimación cardiopulmonar. ¿Qué quiere decir? Estoy haciendo toda mi actividad mecánicamente, no estoy administrando ningún tipo de descarga eléctrica, porque estoy en un ritmo no desfibrilable. Nuevamente, me aseguro que mi acceso venoso sea de gran calibre. Volveré a los 3 minutos, cuando me indiquen el personal a cargo, a administrar una segunda dosis de adrenalina y continuaré con el soporte avanzado de la vía aérea, ¿no? Porque tengo que asegurar que ese paciente reciba ventilación. Nuevamente, pasados los 2 minutos, analizo el ritmo. El ritmo desfibrilable. Si es sí, me iré al punto 5 y 6 anterior, quiere decir donde voy a explicar mis descargas. Y si sigo en un ritmo no desfibrilable, continúo mis 2 minutos de reanimación cardiopulmonar. Nuevamente el líder así analizando cuáles son esas causas reversibles que llevaron al paciente a una parada cardiorrespiratoria. Pasan 2 minutos de esta reanimación. Recuerden que solamente son las compresiones de forma mecánica. Analizo el ritmo. Si es no desfibrilable, entonces procederé a lo siguiente. Si no existen signos de retorno de circulación, volveré al punto 10. Quiere decir, continúo con mis compresiones y analizo el ritmo a los 10 minutos. En el caso de que sí exista respuesta, o sea, vuelvo a tener pulso, vuelvo a tener un ritmo en este monitor, un ritmo cardíaco, entonces iré a los cuidados post-paro cardíaco, ¿no? Que es el siguiente eslabón. Perdón. Y finalmente el líder analiza si es apropiado continuar o no con la reanimación de esa persona. Hasta ahí es el algoritmo en el caso de ritmos no desfibrilables. ¿Cuándo reconozco un ritmo no desfibrilable? Estoy en este caso en una asistolia, que es la ausencia completa de la actividad eléctrica y cuando estoy en un caso de actividad eléctrica sin pulso, ¿qué quiere decir? Que en el monitor puedo seguir encontrando trazados, pero al evaluar, al palpar el pulso carotidio, no encuentro pulso. Significa que yo nunca me voy a confiar del monitor. Yo como personal de salud, como estoy trabajando con personas, tengo que
evaluar a la persona, al paciente. Yo no evalúo el equipo, no evalúo el instrumento, no evalúo el monitor. Todos son soportes para valorar al paciente, pero a quien debo de valorar siempre, recuerden, es a mi paciente. Más si considero que es un paciente que está dándome signos de alarma de que podría entrar una parada cardíaca, o un paciente en estado muy descompensado, hemodinámicamente inestable. Si es un paciente con antecedentes cardíacos y que ingresa de repente por un diagnóstico cardíaco, siempre valoren el pulso de su paciente. No es solamente mirar el monitor y apuntar lo que está saliendo del monitor, ¿no? Trabajamos con personas que lamentablemente pueden ser muy inestables. Aquí hay un ritmo, hay un grupo de ritmos, perdón, denominados disociación electromecánica, pseudodisociación electromecánica. Hay otros ritmos ventriculares, ritmo de escapes y bradiarritmias. Entonces son, junto con la sistolia, ritmos que no se desfibrilan. Es importante reconocer esto en todo paciente en parada cardiorrespiratoria. El ritmo no es el objetivo del tratamiento en este caso. El verdadero objetivo es tratar la causa. Y para yo conocer la causa, pues debo reconocer cuáles son esas posibles causas que me pueden derivar a un paro cardiorrespiratorio. Eso yo ya lo debo de saber. Finalmente, antes de pasar a reconocer estas posibles causas, vamos a continuar con el algoritmo una vez que el paciente recupera la circulación, ¿no? El paciente vuelve a tener ritmo, vuelve a tener pulso. Esto gracias a las maniobras que yo he realizado, tanto de compresiones, de desfibrilación, de manejo con medicamentos. Tenemos entonces, una vez que se recupere la circulación espontánea, se maneja o se trata de mantener la vía aérea que ya es de forma más invasiva y permanente, con la colocación temprana de un tubo endotraqueal. Muchas veces esto ya se realiza a la par, ¿no? Que yo estoy en reanimación cardiopulmonar, el personal encargado de la vía aérea ya colocó su vía aérea, su tubo endotraqueal, entonces en este paso me aseguraré que esté permeable, ¿no? ¿Cómo me aseguro que esté permeable? Pues que esté fijado, que esté con un nivel, en el nivel adecuado, que esté con el CAF inflado, que esté libre de secreciones. Entonces procederé también a hacer aspiración de secreciones para tener mi vía aérea permeable. Luego, posiblemente el paciente tenga que estar a su vez conectado a un ventilador mecánico. En este momento tengo que controlar los parámetros de mi monitor, del ventilador. Me aseguro que este paciente tenga una oxigenación mayor a 92% o hasta un 98%. Y en el caso del control de la vía aérea, también es importante el control del CO2. ¿Han escuchado alguna vez del control del dióxido de carbono? O llamado también capnografía, ¿no? La capnografía me mide el CO2 exhalado. En este caso, los valores del CO2 deberían ir de 10, por lo menos, o idealmente, a unos 5 centímetros más, ¿no? En general, es importante también entonces la colocación de mi vía aérea y el medidor de la capnografía de forma temprana, si es que yo ya tengo mi vía aérea invasiva instalada. Si yo ya tengo mi tubo endotraqueal, procederé a conectarlo a un ventilador mecánico, a conectar el medidor de la capnografía. ¿Qué más controlo de forma temprana? Los controles hemodinámicos. En este caso, mido la presión arterial, ¿no? Que se debe de contar en este caso una presión arterial no invasiva, pero posteriormente preparar al paciente para un monitor invasivo de la presión arterial a través de una línea arterial. Finalmente, entonces, ambas acciones, el medir los parámetros ventilatorios y los parámetros de la presión arterial, están incluidos en atención inmediata. Muchas veces lo hacemos de manera inmediata conforme estamos haciendo reanimación cardiopulmonar avanzada. Luego paso a también analizar el corazón a través de un EKG, ¿no? Me recomienda el algoritmo hacer mi control del EKG de 12 derivaciones, un control de EKG completo.
Sigo avanzando. Ahora paso a un manejo continuo y actividades de emergencia, pero son adicionales. ¿Ya? Ahora voy a evaluar, en este caso, la parte neurológica, ¿no? ¿Cuáles son esas instrucciones que me dan? En caso de un paciente comatoso, voy a hacer el manejo específico de la temperatura. Son estas iniciales del MET. Voy a obtener una tomografía cerebral, ¿no? Estoy hablando por eso de actividades adicionales, ¿no? Cuando ya se recuperó el ritmo o el pulso cardíaco del paciente. Puedo hacer un monitor del electroencefalograma. En este caso, cuando de repente la institución en la que estoy cuenta con este equipo porque es una institución más avanzada, ¿no? Y paso al tratamiento de otros cuidados críticos. Si el paciente no, en realidad sí está despierto, ¿no? De repente, esta evaluación la puedo realizar con una escala de Glasgow, o si lo puedo hacer al hacer unas preguntas y me responde, entonces estoy considerando que el paciente pues probablemente en ese momento no esté con un daño neurológico severo, entonces podré pasar al tratamiento de otros cuidados críticos. Finalmente, evalúo y trato rápidamente las etiologías reversibles, que incluye la asesoría de expertos, ¿no? De otras especialidades también, para un tratamiento continuo y de manera conjunta, sobre todo. Hasta aquí es el algoritmo de recuperación de circulación espontánea según la AJA. Hemos visto entonces que este protocolo, vamos a verlo acá, que habíamos visto este protocolo de ACLS, que es mi recomendación por la AJA, lo hemos analizado por completo. ¿Ya? Partimos de la base, que es una reanimación cardiopulmonar básica de calidad. Reconozco el ritmo y dependiendo del ritmo desfibrilable, pues procederé a mis pasos de compresiones y desfibrilación y administración de medicamentos. Si es un ritmo no desfibrilable, procederé a compresiones. No hay aquí que hacer descarga. Y también administración de mi medicamento de forma temprana. Finalmente, cuando recupero a mi paciente, tiene pulso, tiene ritmo, sigo con este algoritmo. Que a su vez esta primera parte muchas veces la hacemos de forma conjunta, ¿no? Yo ya estoy con una vía aérea instalada, ya estoy monitorizando mi ventilador, estoy monitorizando mi presión arterial. Luego procederé a seguir con cuidados más específicos, ¿no? Y sobre todo analizar el nivel del estado neurológico de ese paciente y hacer un tratamiento con otras especialidades para tratar las causas. Y llevaron a una parada cardíaca porque el paciente puede volver a entrar a una parada cardíaca si no trabajo en eliminar o en resolver esas causas posibles de parada cardiorrespiratoria. Bien, como las recomendaciones en este ACLS son, pues, hacer desfibrilación, es uno de mis cuidados. Yo como personal de salud, para brindar un soporte vital, tengo que estar capacitado en el uso de este monitor desfibrilador. Quizás algunos no lo conocen, se los presento. Tenemos diferentes tipos de desfibrilador, es importante reconocerlo. Apenas ingresando al turno, ¿cuál es el que yo tengo en mi servicio? Todo monitor desfibrilador está conformado por, deberíamos tener nuestro cable para los parches de marcapaso. Debemos tener las palas que están también adheridas, conectadas a este monitor, las palas, las famosas palas, los ramales del EKG con sus respectivos electrodos que van a estar estos monitorizando al paciente, ¿no? Se van a adherir en el tórax para hacer un control del ritmo. En este caso, acá vemos en esta pantalla azul el ritmo que me está siendo evaluado por este monitor.
Bien, y no se olviden que siempre tiene que estar cargado en constante fluido eléctrico para asegurar que cuando lo necesiten en una emergencia esté prendido y funcione mi monitor desfibrilador. Es muy importante eso porque ha pasado, ¿no? Aunque ustedes no crean, hasta en algunos servicios pueden olvidarse de ese detalle y dejar un equipo sin carga, pues sería un error muy grave. Lo tenemos ubicado muchas veces en nuestro coche de paro, ¿no? Este es el coche de paro, por ejemplo, de esta unidad de cuidados intensivos que he tomado captura, y lo tenemos siempre que, por lo menos, encender una vez al ingresar nuestro turno para ver si está al menos operativo, ¿no? Porque es importante. Además de lo que es el control de todos los medicamentos y insumos del coche de paro, ¿no? Que eso también es muy importante porque no sabemos cuándo entraremos ante una emergencia. Bien, para reconocer los comandos de este monitor desfibrilador, también tenemos una opción de registro del EKG, ¿no? Donde sale el papel con el trazado cuando yo mande a imprimir. Este es el monitor que les dije. En este caso, como no está conectado, figura el ritmo. El mando. Esta parte es muy importante porque este mando rotatorio voy a utilizarlo para encenderlo, como ustedes le ven aquí, en on. Luego tengo también la posibilidad de llevarlo al nivel de carga cuando yo quiera cargar en joules, ¿no? Como ustedes ven, está calibrado hasta, en este caso, hasta 360. Tengo también un mando sincrónico o asincrónico. En este caso, cuando yo quiero hacer de repente una cardioversión. Tengo también el botón de carga, ¿no? Como ustedes lo están viendo aquí, punto número 2, porque cuando yo voy a hacer una desfibrilación, mi primer punto es cargar los joules. El segundo será cargar, o sea, ya realizar la carga eléctrica, el voltaje que yo ya he seleccionado. Y finalmente, con las palas, bueno, con las palas es donde yo voy a hacer la descarga cuando ya estén las palas en el tórax del paciente. Recuerden que todo monitor desfibrilador, cuando le enciendan, siempre está en modo palas, ¿no? Por eso casos iniciales. ¿Cuál es la secuencia que habíamos mencionado? La secuencia es monitorizar para saber el ritmo y además valoro siempre el pulso del paciente. Yo puedo monitorizar con mis electrodos, sí, pueden estar adheridos, y también puedo monitorizar directamente con las palas. Acá no voy a desfibrilar, solamente voy a monitorizar. El siguiente paso, poner en on, que quiere decir encender. Siempre se enciende, como les dije, en modo palas. Tercer paso, lubricar, ¿no? El personal que me está acompañando en este equipo puede ser, por ejemplo, el técnico que me pueda ayudar a colocar el gel en las palas antes de hacer mi descarga. Luego, cuarto, confirmo el tipo de descarga. Si yo voy a hacer una descarga de 200 joules o de 360 joules, ¿ya? Solamente dirijo el mando rotatorio hacia el voltaje. En este caso, aprieto el botón 2, que sería de carga. Paso al siguiente, que sería ubicar mis palas de forma adecuada en el ápice, en el esternón del paciente, y como si ustedes están visualizando en esta parte, los dedos índice de cada mano están encima de unos botones. En este momento, al apretarlos a la vez, hago la descarga en el tórax del paciente. Me aseguro, recuerden las indicaciones cuando voy a aplicar una descarga. No tocar al paciente, ¿no? Asegurarme que nadie esté en contacto con el paciente, nadie del equipo de salud. Y finalmente, la descarga se realizó, compruebo si volví en ritmo, ¿no? Compruebo la eficacia de la descarga. ¿Cómo coloco, licenciada, las palas? Acá no lo puedo visualizar muy bien, acá se los he traído. Colocación correcta, porque podemos cometer errores. Hasta para no equivocarnos nos viene rotulado. ¿Cuál va al ápex? ¿Cuál va al esternón? Ahora, ¿cuál es el ápex? Entonces, la primera pala
se puede ubicar entre el cuarto y quinto espacio intercostal de la línea medio axilar, del lado izquierdo. Y la segunda pala en el segundo o tercer espacio intercostal paraesternal derecho, infraclavicular. Entonces, acá se veía, no, solo acá. ¿No? Acá tenemos entonces el ápex y el esternón o paraesternal. Siempre viene rotulado. Yo tengo que reconocer cuál es el cuarto y quinto espacio intercostal, cuál es el segundo y tercer espacio intercostal, para ubicar mis palas de forma adecuada. Bien, ¿qué más debo de conocer en este ACLS? Hemos hablado acerca de las vías endovenosa, y la vía endovenosa pues me asegura la circulación. ¿Cuántas vías debo de asegurar en el paciente? Doble acceso endovenoso, quiere decir 2 vías periféricas. Salvo el paciente ya tenga una vía de acceso central, entonces no será en ese momento oportuno canalizar al paciente. Si tengo un lumen disponible para la administración de mis medicamentos de paro, utilizaré un lumen de mi acceso venoso central. Si es un paciente que recién ingresa por emergencia, obviamente que no tiene acceso periférico. Yo le voy a colocar de preferencia 2 vías. Catéter a utilizar. El catéter es corto y grueso. El número 14, el calibrado 14 o el calibrado 16. En algunos casos tenemos el 18, también entonces colocar el catéter 18. Sería hasta ese punto, hasta ese calibre el ideal, ¿sí? Estos insumos para acceso periférico están en mi coche de paro, en mi maletín de paro. Por eso es importante siempre tener el stock adecuado de esos insumos que yo voy a utilizar en una emergencia. La circulación consiste en, una vez que tengo mi acceso venoso, administrar la medicación. ¿Cuáles serán esos medicamentos? Acá ya tengo un adelanto, ¿no? Lo que me dice mi algoritmo, los más utilizados, los que debo de tener a la mano, por lo menos son 3, la adrenalina, la miodarona o la lidocaína. Pues bien, les presento la adrenalina. Este medicamento que es una ampolla que es de presentación de 1 miligramo por mililitro. ¿Cuál es el segundo nombre o la otra forma en la que denominamos la adrenalina? A ver, pueden ir poniéndolo en el chat. Esta presentación se administra vía intravenosa, ya le hemos dicho, pero también tiene vía subcutánea. En este caso, lo utilizamos también una ampolla vía subcutánea, también de forma intramuscular y hasta intracardíaca, ¿no? Directamente en la zona del tórax donde está el corazón. ¿No? Eso es en el caso de sumamente emergencias, como dicen, pues, ¿no? Nosotros lo utilizamos en esta reanimación cardiovascular avanzada de forma intravenosa. Cargo una ampolla completa de adrenalina. Sí, una ampollita completa viene 1 mililitro, es que mucho cuidado con cargar este medicamento. Solo viene 1 mililitro, o sea, es mínimo. Imagínense perder 1 o 2 gotitas de este medicamento, ¿no? No tendrá la misma eficacia. Cargar en bolo y administrar por vía endovenosa. Seguido es un bolo de suero fisiológico. No estamos diluyendo medicamentos de uso rutinario, ¿no? Estamos en el caso de una emergencia. Entonces se administra primero el bolo del medicamento, adrenalina, y luego el bolo del suero fisiológico. Pero, ¿qué es lo que hace? Me hace vasoconstricción, ¿no? Ayuda a que esta vasoconstricción periférica mejore la presión de perfusión coronaria, o sea, mejore la perfusión del corazón y por ende la perfusión cerebral. ¿Cuánto administro? Se puede administrar un bolo de 1 miligramo intravenoso y lo puedo repetir cada 3 o 5 minutos.
Hay que tener mucho cuidado porque también si yo no reconozco bien el ritmo, o sea, no estoy en una parada cardíaca con un paciente en fibrilación o en ventricular o en taquicardia ventricular sin pulso, ¿qué pasa si yo administro esta adrenalina de forma temprana? Puedo llevar más bien al paciente a un estado de parada cardíaca. Por eso es importante reconocer muy bien el ritmo antes de administrar estos medicamentos de soporte. Muy bien, Claudia. También la conocemos como epinefrina. Siguiente, otro de los medicamentos más usados son la miodarona, ¿no? Les presento la miodarona. Es una ampolla que también tiene una sola presentación de 150 miligramos en 3 mililitros. Es una ampollita un poco más grande, ¿sí? Ustedes la tienen también siempre bien rotulada en el coche de paro. ¿Qué hace? Este es un antiarrítmico. Este es un antiarrítmico que ayuda a disminuir el automatismo sobre los canales de sodio, potasio y calcio. ¿Cuándo lo usamos la miodarona? Hemos dicho que se puede utilizar en esta parada cardiorrespiratoria cuando hay fibrilación ventricular, taquicardia ventricular persistente, luego que se ha administrado la adrenalina. En muchos casos puede ser utilizado porque es un antiarrítmico. ¿Cuánto es la dosis inicial? La primera sería 300 miligramos en bolo. Pero si acá vemos que la presentación es de 150, entonces, ¿qué corresponde? Cargar 2 ampollas que equiparen a 300 miligramos en bolo, seguido de una dosis de 150. Esta segunda dosis, ¿cuándo se administra? Pues todavía se puede administrar de repente a los 3 o 5 minutos. O en algunos casos, los médicos evalúan y te van a indicar que solamente continuemos dando adrenalina las siguientes dosis de medicamentos, ¿no? Entonces, en muchos casos de parada cardíaca, lo que se utiliza más es, primera elección, adrenalina. Y las siguientes dosis de medicamentos continúan con adrenalina. La tercera también puede seguir con adrenalina. Y en algunos casos, sí, la segunda elección sería amiodarona. No se sobrepasa los 2 gramos de miodarona por día. ¿Por qué? Las precauciones. ¿Qué pasa si doy esta medicación cuando no corresponde? Puedo también llevar a un estado de bradicardia o un estado de hipotensión. ¿Ya? Es un buen antiarrítmico para estos casos, pero con función depresora, ¿no? Deprime la parte miocárdica. ¿Qué pasa si quiero utilizar como medicación la miodarona y en mi coche de paro no hay? No hay en la farmacia del hospital, por eso no hay esta miodarona en el coche. Entonces se escoge a la lidocaína. Esta lidocaína, entonces, es un antiarrítmico que actúa como disminuyendo el automatismo, reduce las arritmias ventriculares, suprime los ritmos ventriculares ectópicos. Entonces también lo usamos en parada cardiorrespiratoria por fibrilación o taquicardia ventricular persistente cuando no se posee miodarona. ¿Cuánto se administra? La dosis primera se recomienda un bolo de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo. La segunda dosis podría ser, cuando se indique, ya una dosis menor, de 0,5 a 1,5 miligramos por kilogramo. No se superan los 3 miligramos por kilogramo. En este caso es una ampolla mucho más grande que viene en un frasco, ¿no? Viene en un frasco diluido, es una lidocaína. Muchas veces la rotulación es de esta forma, ¿no? Sin preservante, el 2% es una solución inyectable. Mucho cuidado con la solución de lidocaína con preservante. Por eso cuando yo hago el ingreso a una guardia, tengo que siempre contar mis insumos, tengo que verificar los medicamentos que estén a la fecha y también que estén rotulados adecuadamente, ¿no? Lo que voy a utilizar
en una parada cardiorrespiratoria no debería de faltarme nunca. Sigo con los cuidados en el ACLS. Hemos hablado también de la vía aérea. En este caso, ¿cómo aseguro la vía aérea? Con una colocación de un tubo endotraqueal. El procedimiento es de intubación. En este caso, el paciente es sometido a una vía endovenosa, perdón, a una vía aérea invasiva y más permanente. Me asegura que se ventile de forma permanente, con una concentración de oxígeno más exacta. Y este procedimiento muchas veces lo realiza el personal médico entrenado en colocación de vía aérea. Nosotros tenemos que implementar siempre nuestro coche de paro con aquellos insumos para vía aérea. ¿Cuáles son? Siempre en todo coche de medicamentos de paro tiene que estar mi balón portátil de oxígeno, mi ambú, ¿no? Que ya lo hemos conocido, el tubo endotraqueal, que es el tubo, dependiendo del tamaño de la persona se puede ir calibrando, ¿no? Si una persona obesa, una persona más delgada, un niño, un adulto, el laringoscopio, acá estamos viendo con sus respectivas palas. Entonces, también tengo que verificar que esté cargado o que esté con sus pilas y en funcionamiento, ¿no? Porque eso tiene que prender las luces para que puedan ingresar por vía aérea el tubo. ¿Qué más tenemos? La guía metálica, que es la guía que se inserta dentro del tubo endotraqueal, porque este es un material muy flexible, ¿no? Entonces esta guía metálica me da cierta firmeza y también el médico la manipula de una forma que le permita ser más fácil, no tiene una técnica para cada uno de repente de ingresar ese tubo endotraqueal que lo facilita hacerlo pues en un primer intento nada más. Mi jeringa, la jeringa es para hacer este neumotaponamiento, que es el CAF, que se infla a través de esta conexión que es externa, ¿no? Por aquí se infla con la jeringa cargada de aire solamente y se asegura también el neumotaponamiento en las vías respiratorias. La cinta de fijación, ya que como ven, este tubo no tiene ningún equipo de soporte para que no se salga de repente cuando el paciente tose, cuando hay aspiración de secreciones, cuando se hace el aseo bucal. Lo aseguramos con una cinta y con una técnica adecuada en la boca y rodeando la cabeza del paciente. Muchas veces es una cinta de algodón o tenemos a la mano una mecha de gasa, ¿no? Muchos insumos en los cuales nosotros nos volvemos muy creativos para asegurar nuestra vía aérea fijada. El estetoscopio, para auscultar y verificar el nivel en el que está quedando es el adecuado o no de mi tubo endotraqueal. Mi equipo de aspirador, que muchas veces lo tenemos instalado o puede ser portátil. En este caso, para hacer el aspirado de secreciones tanto por el tubo como por la boca, ¿no? Que va a ser necesario seguramente. Las sondas para hacer esta aspiración y obviamente mis medicamentos. Hay pacientes que, bueno, en el caso de pacientes despiertos y si se quiere hacer una colocación de vía aérea, ¿no? El paciente va a tener que ser sometido a una sedación de forma rápida, ¿no? Y en este caso se utilizan medicamentos como pueden ser de repente algún analgésico como el fentanilo, algún sedante como el midazolam o también utilizamos el propofol, ¿no? El tubo endotraqueal, acá se los presento para que lo puedan observar, me asegura una vía aérea invasiva. Tenemos en esta parte de la punta, que es un bisel o el ojo de Murphy, el balón de neumotaponamiento. Es importante que esto siempre esté inflado, ¿ya? A través de este balón piloto. Esa es la parte que queda fuera. Aquí es donde yo inflo este balón, por aquí. ¿Qué más tengo? Los calibres, el calibraje va en centímetros, perdón, va en milímetros y se observan, ¿verdad? Que puede, en la mayoría de los casos en un adulto queda fijado en un nivel 22, en un nivel 21, 23, hasta 24, ¿no?
En este caso es la punta que va conectada al circuito para la aspiración de secreciones al tubo del ventilador. Y finalmente esta línea que es casi imperceptible, pero es una línea radiopaca que me permite que cuando se toma una plaquita para ver si el tubo ha sido colocado también de forma adecuada, se va a observar esta línea radiopaca en la radiografía, ¿no? Está diseñado de manera muy inteligente, por si nos sirve mucho desde hace muchos años para asegurar una vía aérea permeable, no solamente en caso de parada cardiorrespiratoria. Si yo quiero saber, ¿no?, cuándo es que yo coloco este tubo traqueal, yo tengo diferentes tamaños, entonces tengo que asegurarme, ¿no? Si estoy en una sala de neonatología, pediatría, tengo que asegurarme de tener estos números. No me va a servir que tenga estos números de tubo, porque no estoy trabajando con adultos. Y al revés, si tengo adultos, tengo que asegurarme de tener por lo menos estos calibrajes. Miren, ¿no? Comparando, a ver, un prematuro utilizaría un tubito de 2.5 de tamaño. Un infante de 18 meses de 4 de tamaño del tubo. Un niño de 12 años de 6.5. Seguimos avanzando. Un adulto, pero con contextura pequeña. Mínimamente se utiliza un 7.5, ¿no? Ya en adultos estamos hablando como mínimo. Si es una persona muy delgada, hay adultos mayores delgados, se puede utilizar 7.5, ¿no? Y a veces las mujeres pueden ser sometidas a una ventilación con este número. O un adulto con contextura muy grande, tenemos hasta tubos de número 10, ¿no? En el caso del COVID, ¿qué hemos visto? Pacientes que han sido lamentablemente afectados con el COVID con obesidad, hasta obesidad mórbida. Hemos tenido que utilizar tubo 9, tubo 9,5, tubo 10, ¿no? Y estos son los insumos que lamentablemente escasearon en esta primera y segunda ola de pandemia. Muy importante también valorar eso. El médico que va a hacer la intubación utiliza de preferencia una secuencia de intubación rápida. Es importante conocerlo porque nosotros vamos a asistir al médico, ya sea el personal licenciado, el personal técnico, y tenemos todos que tener la capacidad de hacer estas funciones, ¿no? De brindar el soporte, asistir a la hora de este procedimiento que tiene que ser sumamente rápido. Bien, no nos podemos demorar mucho. La llaman secuencia rápida porque es una serie de pasos en forma escalonada que me aseguran desde una preparación, una preoxigenación, un pretratamiento, una protección y posicionamiento, la parálisis e inducción, ya el procedimiento en sí de la intubación y pues finalizo, ¿no? Cuando ya el paciente de repente haya recuperado su ventilación de forma espontánea, una posintubación. Bien, hasta aquí alguna pregunta acerca del ACLS. Creo que estamos avanzando de manera muy dinámica. Espero que les esté ayudando bastante. Si tienen alguna duda, la hacen en el chat. Y vamos a terminar este ACLS mencionando este diagnóstico diferencial que tanto hemos hablado, ¿no? ¿Qué me causó la parada cardiorrespiratoria? Me preguntaré yo, ¿qué causó el paro? ¿Por qué me llevó a paro? ¿Cómo fue que sucedió este paro? ¿En qué circunstancias? ¿Qué medicamento de repente se le administró antes? Y justo de inmediato el paciente hizo una parada cardíaca. ¿Qué antecedentes tiene? ¿Cuáles de repente son las posibles alergias que lo han llevado a su estado? ¿Cuál es el estado físico actual de ese paciente? La única posibilidad de reanimar con éxito a un paciente en paro cardiorrespiratorio es tratando la causa reversible. Aquí tenemos, en este caso, a un cuadro donde analizo a través de la memotecnia de 5H y 5T, puedo saber cuáles son las posibles causas de esta parada cardíaca. 5H, ¿por qué? Porque me agrupan a la hipoxemia, ¿ya? A la hipovolemia, no, la hipoxemia, el déficit de oxígeno. Estamos hablando paciente que está con, de repente, a nivel no invasivo, con el oxímetro, el paciente está desaturado. Y a nivel invasivo, con mi análisis de gases arteriales, la presión arterial de oxígeno está por debajo de 60. Hipovolemia. Hipovolemia, ¿cómo lo evalúo? El paciente está
con una hipotensión, ¿no? Está pasando de repente con una presión arterial media menor de 60. Unas diastólicas, presión arterial, perdón, sistólicas menores a 90, ¿no? Son signos de hipovolemia. ¿Qué más? Si el paciente ha venido con un sangrado abundante, paciente que yo puedo estar sospechando que tiene pues una hipovolemia, está perdiendo toda la sangre considerada normal para nosotros, ¿no? ¿Qué más? Otro signo de hipovolemia, el paciente cuando le evalúo un llenado capilar va a ser mayor por lo menos a unos 3 segundos, ¿no? La perfusión tisular periférica es, para que recupere, es mucho mayor. Otra, hidrogeniones, o también llamado sí, por la acidosis, ¿no? En el caso de la acidosis, ¿cómo lo evaluamos? Cuando el pH esté mucho menor a 7.35. Aunque a veces estos puntos, 7.35, 7.33, varía mucho dependiendo del laboratorio de mi institución, pero lo que mayormente se utiliza es la escala de 7.35 a 7.45 como el pH en valores normales. Hipocalemia o hipercalemia. ¿Qué llamamos este trastorno? Tenemos también al calium o al potasio, que es un electrolito muy evaluado, y se le considera un paciente en hipocalemia cuando el potasio esté en niveles menores a los normales. ¿Cuáles son los niveles normales? De 3.5 a 4.5. Y en el caso de la hipercalemia, cuando está entonces más a 4.5, el paciente está con una hipercalemia de 5, de 6, de 7, hemos visto casos, y cuando llega el análisis de gases arteriales, nosotros ya estamos sospechando al paciente posible candidato a parada cardíaca, ¿no? Corregir eso de inmediato. Una vez que yo estoy identificando ya cada uno de estos, tengo que empezar a ir corrigiendo. Y finalmente mi última H es la hipotermia. Cuando me pongo a analizar las 5 T's, tenemos tensión o neumotórax, taponamiento cardíaco. ¿Cuándo puedo tener estas causas? De repente en el caso de un trauma, un procedimiento que ha sido frustro, de repente la colocación de un catéter venoso central, de un drenaje torácico, que no se realizó de repente con la técnica adecuada, o el mismo estado del paciente, su estado físico no ha permitido que se realice una técnica adecuada, por eso es muy complicado. Toxinas, ¿no? En este caso estoy hablando de que algún de repente medicamento, alimento ha causado, ¿no?, esta parada cardíaca. Muchas veces no sabemos a qué somos alérgicos y lo vamos descubriendo en la infancia, ¿no? El trombolismo pulmonar, tromboembolismo pulmonar y la trombosis coronaria también son consideradas como posibles causas dentro de las 5 T's para parada cardiorrespiratoria. Espero que de esta manera a ustedes también se les resulte más fácil poder identificar estas 5 H's y estas 5 T's cuando hablamos de causas de pacientes de forma que sufren de forma súbita de repente una parada cardiorrespiratoria. Sí, ya te van a ayudar, Miriam, en un momento. Si hay alguna pregunta más, la pueden hacer en el chat. Siguiente. El eslabón penúltimo. ¿Recuerdan cuál era el eslabón penúltimo de esta cadena de supervivencia que le hemos tratado recién en la primera sesión? ¿No? El cuarto era cuidados post-paro cardiorrespiratorio. En este caso se trata del penúltimo eslabón de la cadena de supervivencia y consiste en los cuidados que recibe el paciente de los profesionales sanitarios con el objetivo que se vuelva a funcionar de forma normal nuestro cerebro, se recupera el ritmo cardíaco y una función hemodinámica normal. Quiere decir que también el resto de mis organismos, riñón, a nivel gástrico, hepático, tiene que estar pues recuperando su normalidad. Así la calidad de cuidados están dirigidos hacia estos para tener un pronóstico final de la persona afectada, pues no, recuperada.
Estos cuidados óptimos son los que se administran a las horas siguientes al paro, ¿no? Entonces estamos hablando de cuidados que no son pues en minutos, son las horas siguientes, inclusive los días siguientes al paro, ¿no? En el cual seguimos tratando la hipotensión, estamos titulando los inotrópicos para recuperar este estado de shock del paciente, ¿no? Recuerden que los inotrópicos pues normalmente se van a utilizar también y para eso tienen que ser utilizados, administrados en un catéter venoso de vía central. Entonces ya son cuidados que vamos a hacer en las siguientes horas para asegurar la hemodinamia normal del paciente. Voy a titular conforme pasen las horas o los días el oxígeno, ¿no? Si estoy dando un oxígeno al 100%, iré titulando para lograr mis parámetros establecidos que hemos mencionado con una saturación mayor a 93 hasta 98. Uno va valorando y va disminuyendo este soporte oxigenatorio y también voy cambiando los parámetros de mi ventilador. Si estuvo con un parámetro en el que me daba un comando controlado solo por el ventilador y veo que el paciente está despertando, está yendo bien, pasaré a un control de repente intermitente y luego a uno espontáneo y así sucesivamente. ¿Qué más trato en este caso? Detecto también posibles complicaciones neurológicas, ¿no? Si de repente el paciente va a ser sometido a una tomografía, si se ha identificado algún evento en el cual tiene que el paciente entrar a una sala de intervenciones, también si el paciente ha quedado con alguna secuela, el paciente puede convulsionar, manejo de las convulsiones, el manejo de la temperatura también en este momento, hacer el control y una neuroprotección siempre se tiene que asegurar en el paciente y hacer un control estricto de las funciones vitales en las horas y los días siguientes a la parada cardiorrespiratoria. En este caso, estoy en otra unidad que quizás ya no puede ser la unidad de shock trauma, ¿no? Estoy de repente ya, el paciente lo he trasladado a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y esta es la imagen de una de ellas, en la cual estoy viendo, ¿no? Cómo es el control, cómo es que estoy evaluando, monitorizando y tratando de ver la respuesta de mi paciente con mis cuidados post-paro cardíaco. Es una unidad muy bonita, muy interesante. Si a uno le gusta, lo hace con bastante dedicación, siempre pensando en la recuperación del paciente. ¿Verdad? Quien les habla trabaja actualmente en una unidad de cuidados intensivos y estoy muy contenta de poder trabajar con un equipo de salud muy capacitado, muy profesional del Seguro Social de Salud en un hospital de Lima Norte. Y pues con muchas ganas de seguir brindando lo mejor de mí y los invito a ustedes también a que sigan capacitándose para seguir brindando estos cuidados desde donde se encuentren. El último eslabón. Recuerden a la AJA la recomendación del 2020. El último eslabón, el que agregó, es el eslabón de la recuperación. ¿No? Estoy hablando de una actualización en el cual ese eslabón, que es el último, me hace recomendaciones para aquellos pacientes ya sobrevivientes a un paro cardíaco. Ya salió de UCI, ya pasó a medicina, ya está paciente dándose de alta de repente con indicaciones de tener una terapia, de volver a una consulta externa. Paciente puede seguir una rehabilitación de secuelas físicas, de secuelas neurológicas, una rehabilitación cardiopulmonar, también una recuperación a nivel cognitivo. Bien, antes de su alta tengo que asegurar todo esto, estos protocolos, estas terapias, este seguimiento que va a hacer el paciente a su alta, ¿no? Tengo que asegurarme que reciba las indicaciones para que pueda continuarlos y pueda seguir asistiendo a sus cuidados de recuperación post parada cardíaca. ¿No? Es un paciente que ha sobrevivido a este evento, es una vida que para nosotros en verdad se vuelve demasiado valiosa, para nosotros es algo muy gratificante ver a nuestro paciente salir de nuestra unidad de cuidados intensivos y luego quizás verlo en otras áreas, pero mucho más recuperado, y imaginarnos que va a llegar a casa pues con sus seres queridos que lo han esperado y han orado mucho por él para su recuperación.
es muy gratificante para nosotros. Adicionalmente, también podemos en esa etapa agregar, según las recomendaciones de la AJA, a esa capacitación al mismo paciente para lograr su autocuidado y también a los cuidadores primarios, ¿no? De repente, si es una persona adulta mayor, siempre tiene un cuidador a cargo, puede ser su hijo o de repente un familiar mucho más joven y capacitado para brindar estos cuidados o un personal de salud que lo asiste en casa. También es importante valorar que no solamente es el aspecto físico, recordemos que también tenemos que conservar nuestra salud mental, entonces valorar acerca de síntomas iniciales de ansiedad, depresión, estrés postraumáticos y que siempre se deben de evaluar porque posiblemente uno puede presentar estos síntomas saliendo de todo este estrés que ha derivado, pues, ¿no? Esta sustancia hospitalaria. Es un eslabón muy importante y actual y que nos agrega la AJA según las recomendaciones. Y hasta aquí termina mi cadena de supervivencia, ¿no? Termina esta parte tan interesante acerca de cadena de supervivencia ante una parada cardiorrespiratoria. Hasta aquí hemos llegado con la primera parte de soporte vital. ¿Alguna pregunta acerca de ustedes? Creo que ha sido muy bonito el tema que hemos tratado. Lo hemos podido también visualizar en algunos videos. Y el día de hoy continuamos con lo que es atención vital en shock trauma, ¿no? Es uno de los eventos también muy mortales y sucede en cada minuto. Dice que estamos ante un accidente de trauma y posiblemente hay muchas personas que no sobreviven ante esos accidentes. El trauma es considerada una lesión que sufre el organismo por exposición a diferentes tipos de energía que sobrepasan el umbral de tolerancia, ¿no? Un ejemplo, un accidente automovilístico. La historia me dice que posiblemente las víctimas en un 90% no sobreviven a esos accidentes, ¿no? Imagínense que es una de las altas tasas de mortalidad, estos traumas, esos accidentes, ¿no? Es lamentable. Falta mucho acá de repente también educación vial y respeto hacia las normas, pues para evitar esos accidentes que pueden ser a veces causados por negligencia, por falta de conciencia del conductor y también del peatón. Acá tenemos minutos también para actuar en el caso suceda un accidente por trauma, ¿no? Al igual que una parada cardíaca. Cuando hablamos de shock, el shock es una de las complicaciones más graves de un traumatismo, ¿no? Quiere decir que primero puedo sufrir un trauma y este trauma me puede derivar a un cuadro de shock, ¿no? Ahí es donde estamos hablando ya de un shock trauma, ¿no? Un paciente que ha sido lamentablemente afectado por ese trauma, ha llegado en estado de shock. Es una paciente que requiere asistencia de manera emergente. Es un estado de colapso, el shock del sistema vascular, ¿no? De la circulación. Se produce insuficiencia circulatoria de mis capilares. Recuerden en esta imagen que tenemos vasos sanguíneos como son las arterias que transportan a la sangre con oxígenos, las venas, la sangre con desecho que podría ser el CO2 y la red de capilares. Entonces, recordemos que el estado de shock es una insuficiencia circulatoria desde los capilares. La característica del estado de shock es que se reduce el volumen de sangre, ¿no? Hay una pérdida del volumen sanguíneo acompañada de vasoconstricción. La vasoconstricción es el estrechamiento, ¿no? Se reduce el flujo entre los capilares, ¿no? Y esto es seguido también, me dice, de vasodilatación, ensanchamiento de los capilares. O sea, primero se produce una vasoconstricción y luego una vasodilatación. Lo que me deriva a un estado de
trauma, shock. Ante estas emergencias de tipo traumáticas, surge el apoyo vital avanzado del trauma. ¿Lo han escuchado? Es el ATLS. Así como tenemos un BLS, un ACLS, tenemos también un ATLS, que en este caso es el apoyo vital avanzado en casos de trauma. Las recomendaciones que me brindan aquí tenemos, evaluar la condición de un paciente con rapidez y precisión. Como punto número 2, reanimar y estabilizar a los pacientes según su prioridad. Organizar para la transferencia a otro hospital de un paciente. Y asegurar la realización de una atención óptima. Esos son los principios del ATLS. Una vez que sucede este evento, tengo que seguir una serie de secuencia ordenada, fases de la atención del trauma, ¿no? ¿Qué es lo que primero sucede? Identifico una víctima, ¿no? Primero se hace el rescate de la víctima. El segundo, se hace una atención inicial prehospitalaria, ¿no? Si es que ocurren estos accidentes traumáticos fuera del hospital. Atención prehospitalaria. Se inicia con el ABCDE. Lo vamos a conocer paso por paso. Se sigue con el traslado, ¿no? Se dirige hacia el traslado para el centro del trauma. Una vez que se llega a esta institución, se da la atención inicial dentro del hospital. Se deriva, si es el caso, a una intervención quirúrgica de emergencia y también se finaliza con los cuidados definitivos, de repente en una unidad de cuidados intensivos, de repente de tipo quirúrgico o UCIs generales. Bien, vamos a conocer entonces a esa atención de protocolo secuencial ante un accidente de tipo traumático. Así como hemos mencionado aquí las fases de la atención del trauma, nosotros lo vamos a conocer a través de este protocolo secuencial. Bien, primero recordemos que es la seguridad del paciente y mi bioseguridad, ¿no? Como lo tenemos acá como punto primero. Punto primero me dice la seguridad personal. En este caso estoy hablando de mis equipos de protección personal, de la mascarilla, el respirador, los guantes, los lentes de bioseguridad. Ahora hemos utilizado mucho también los cascos de bioseguridad. Aseguro la escena, ¿no? Tengo que tener a esta víctima fuera de una escena peligrosa, que también se va a volver peligrosa para el personal que está rescatando. Si la escena es segura, entonces procederé a pasar al punto 2, que me dice paciente alerta, consciente, se inicia el ABC. Si yo evalúo al paciente y está inconsciente, paso a evaluar el pulso. Si no está respondiendo, no hay pulso, ¿qué quiere decir? Que estoy en una parada cardíaca. Entonces inicio mi protocolo de reanimación cardiopulmonar. Y si responde, pasaré al siguiente punto, que es iniciar el A, B, C, D y E. ¿Qué me dice el punto A? El punto A son asegurar vías aéreas permeables. Una vez que aseguro esto, paso al punto B y busco brindar el soporte oxigenatorio adecuado. Busco también mis posibles causas. La letra C sería evaluar pues las posibles hemorragias, los puntos de hemorragias y buscar pues detener y controlar, ¿no? Estas hemorragias
Paso a la letra D, que sería el monitoreo neurológico a través de una escala, como es la escala de Glasgow. Y finalmente la letra E, que es la exposición al ambiente, cuidar la hipotermia. Vamos a analizar la evaluación primaria. La evaluación primaria con las 5 letras del abecedario iniciales, que se utiliza de forma para asegurar que yo recuerde como una mnemotecnia, ¿no? La A de vía aérea con control de columna cervical. En este caso es muy importante recordar que puede haber un daño a nivel cervical. En este caso voy a utilizar una técnica determinada para mi vía aérea sin evitando lesionar o aumentar la lesión en la zona cervical, porque puede ser que el paciente haya sido producto de ese trauma, no haya tenido alguna lesión en la columna. Siguiente, la B, asegurar una buena respiración, ¿no? En este caso, como lo veo aquí, ¿no? Si el paciente respira bien, me aseguro que la oxigenoterapia pues no sea la adecuada, ¿no? Puede ser no invasiva con esta mascarita, o puede ser que si no está respondiendo, entonces de forma invasiva. En este caso se va a buscar, entonces, realizar la colocación de un dispositivo invasivo como es la colocación de un tubo endotraqueal, que ya lo hemos conocido. La letra C me habla de circulación con control de hemorragias. Identifico el punto donde hay una hemorragia. Tengo que evaluar dónde es la zona en la que se está produciendo para detener ese punto de sangrado. Tengo que reponer a través de una vía periférica endovenosa que me asegura la reposición de volumen. En la letra D evalúo la disfunción neurológica, ¿no? Como la escala de Glasgow o el estado de las pupilas. Y la letra E del entorno y exposición. La técnica para asegurar vía aérea. Existen dos técnicas que conocimos en BLS. La técnica de la maniobra frente-mentón, cuando un paciente está en paro cardiorrespiratorio, pero sin sospecha de trauma. Y cuando hay sospecha de trauma, optaré por esa segunda maniobra, que es denominada tracción mandibular. Son maniobras que se producen solamente para hacer la hiperextensión del cuello, tocando nada más la mandíbula y no haciendo extensión cervical. Con las dos manos, me pongo primero detrás de la cabeza del paciente. Ubico mis dos manos en las mandíbulas, una a cada lado. De esta forma, ¿no? El pulgar hacia adelante y los demás haciendo una letra E. Y elevo la mandíbula al mismo tiempo. Esta es la maniobra de hiperextensión. Maniobra de tracción de la mandíbula. ¿Ya? Ante sospecha de trauma. Este movimiento de tracción mandibular con el mentón hacia arriba y adelante permite que la lengua esté hacia adelante, permite que se aperture la glotis y por ende permito o facilito la ventilación. Y de esta forma estoy protegiendo la zona cervical. ¿Sí? Estoy protegiendo la zona cervical porque no la estoy hiperextendiendo. Y a su vez estoy facilitando la ventilación. Más tengo la letra B, la buena respiración. En este caso aseguro la ventilación, el intercambio gaseoso. Puedo suministrar el oxígeno por mi bolsa de ambú. Puedo utilizar mi mascarilla con oxígeno. Si el paciente está despierto, le colocaré mi mascarilla de oxígeno. Puede ser una mascarilla de reservorio, una mascarilla Venturi, una cánula, una bigotera, dependiendo del estado de compromiso oxigenatorio del paciente. Si veo que no se logra porque el paciente está inconsciente, entonces el equipo va a optar por hacer la colocación del tubo endotraqueal, ¿no? En el caso de circulación y control de hemorragias, evalúo la circulación palpando los pulsos centrales y periféricos. ¿Cuáles serán los pulsos centrales? Ya lo hemos conocido.
palpando el pulso carótido. Y los pulsos periféricos, entonces pueden ser de ambos miembros, superiores o inferiores, ¿no? El pulso radial, el pulso pedial. Valoro la presencia de taquicardia, taquipnia, hipotensión arterial. Es importante valorar estos tres signos en primer lugar porque son indicadores de pérdida de volumen. Si el paciente está en taquicardia, es un indicador que el paciente está perdiendo volumen, porque estoy tratando de compensar, ¿no? Aumentando la frecuencia de los latidos por minuto, compenso la falta de volumen sanguíneo que está sufriendo mi organismo. Lo mismo con la taquipnia, ¿no? Estoy necesitando mayor cantidad de respiraciones por minuto y entro en un estado de taquipnia o polipnia. La hipotensión arterial, como lo dije, es el signo principal para valorar hipovolemia, pérdida de volumen sanguíneo. Valoro también aquí el estado de conciencia. Cuando estoy perdiendo volumen, el estado de conciencia también está alterado. Va bajando mi nivel del sensorio. El llenado capilar, ¿no? Que es para valorar en un estado normal, se puede decir que puede recuperar el llenado capilar a los 2 segundos o menor, pero cuando pasan los 3 segundos a más, estoy entrando en un estado de hipovolemia. La palidez, ¿no? La palidez de la piel, o la palpación, el pulso es débil y rápido. Y finalmente, otro signo de compromiso por hipovolemia es la anuria, ¿no? El paciente entra a un estado de anuria en la que no elimina la cantidad de diuresis adecuada, ¿no? Para el control de la hemorragia, tengo que identificar, ¿no? Hacer una valoración rápida del paciente. Si tiene ropa en ese momento, se corta, se retira, para visualizar las posibles lesiones y los puntos de hemorragias que pueda tener este paciente. Identifico el punto para controlar posteriormente la hemorragia. Las hemorragias externas pueden ser limitadas por compresión directa. ¿Qué quiere decir? Con mi equipo de bioseguridad, con el uso de mis guantes, yo voy a proceder a hacer una compresión directa en el punto donde está perdiendo sangre el paciente. ¿Cuándo se hace uso del torniquete, ¿no? Que este es un elemento que ahora se utiliza pues con ciertos criterios. Solo cuando la presión directa no es eficaz y la vida del paciente está en un peligro inminente, solo se utilizará en ese caso el torniquete, porque ahora se valora mucho si es que se va a usar o no este elemento, ¿no? Las hemorragias internas, ¿cómo las puede evaluar si están? No observo un punto de salida de sangre. Lo voy a hacer en una sala de intervención quirúrgica, sí. En ese momento se va a valorar que el paciente posiblemente tiene hemorragias internas y ahí voy a identificar el punto de partida de qué órgano está produciendo, ¿no? Esta hemorragia interna. En esta parte aseguro mi acceso vascular, como ya le dije, una vena de gran calibre. Puedo utilizar mi vena cefálica, mi vena basílica, la vena cubital de forma inmediata, acceder 2 vías periféricas, calibre corto y grueso, que puede ser un calibre 16, por ejemplo, porque me asegura mayor velocidad de la infusión que yo voy a reponer. Puedo administrar a gran velocidad fluidos, como son los cristalloides, en forma rápida, a una temperatura de 37 a 40 grados centígrados. Administro también hemoderivados, ¿no? Plasma. La sangre también siempre se va a transfundir en un catéter grande y de preferencia, pues de uso exclusivo, ¿no? Uno puede utilizar para ello y otra vía periférica de uso exclusivo para las soluciones cristalloides. En este momento también actúa de manera rápida lo que es las pruebas de compatibilización, ¿verdad? El trabajo en conjunto con personal de laboratorio.
La D es la disfunción del estado neurológico. En este caso establezco el nivel de conciencia, así como el tamaño y la reacción de las pupilas. Esta valoración neurológica debe ser ampliada utilizando la escala de coma de Glasgow. Ya la conocemos, o se las presento en todo caso, que evalúa a través de un puntaje máximo de 15 como un estado normal, un estado de lucidez a un paciente, a través de 3 ítems: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. En la apertura ocular hay un puntaje máximo de 4, será cuando el paciente está en un estado de alerta, un estado de apertura ocular con un puntaje de 1 cuando no hay ninguna respuesta, ¿no? No abre los ojos, ni aunque se genere dolor. La respuesta verbal que se le da un puntaje hasta 5, siendo 5 el máximo puntaje cuando el paciente responde su nombre, en dónde está y la fecha, ¿no? Decimos que está orientado en tiempo, espacio y persona. Un puntaje mínimo que puede ser 1 cuando no hay respuesta ninguna, ni siquiera con dolor, ni siquiera un ruido, ni un quejido. Y la respuesta motora se le otorga el mayor puntaje a los 6 puntos, que indica que el paciente te obedece a la orden en ambos lados, ¿no? Ambos lados de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Y el puntaje mínimo, que es 1, es cuando no hay ninguna respuesta del movimiento del paciente. Si suman los máximos puntajes, te da 15. Y si sumas los mínimos, te puede dar un nivel de 3, que sería un estado de coma del paciente. ¿Cómo evalúo las pupilas? Lo que tengo que utilizar simplemente es valorar a través de mis sentidos y utilizar una linterna. Así evalúo la isocoria, que significa que las pupilas están de igual tamaño, ¿no? Ilumino con ella y tengo que evaluar ambas pupilas que se encuentran por lo menos en 2 milímetros de diámetro. Si hay reacción y de forma igual para cada una, estoy en isocoria. En miosis, cuando hay una contracción excesiva de las pupilas, ¿no? Midriasis, cuando hay una dilatación excesiva de las pupilas. En este caso, entre miosis y midriasis pueden haber otras posibles causas. En caso de miosis, por también intoxicación, uso de drogas; midriasis, falta de oxígeno, intoxicación por alcohol. Y cuando hablo de anisocoria, cuando las pupilas están en tamaños desiguales. Aquí es importante evaluar la presencia de ellas porque me indican daño cerebral o un evento cerebrovascular, ¿no? Los famosos ACVs. Y por último, la E, que es la exposición y el entorno. Exponer y evaluar la superficie corporal completa, retirando toda la ropa del paciente. Cubrirlo también con cobertores, si es posible. En algunas unidades tenemos calientes, que permita que se pierda la temperatura, debido a que la hipotermia es una complicación potencialmente letal, ¿no? Que quizás muchos lo desconocían, pero es una complicación que se debe de evitar. Entonces, retirar las ropas del paciente con tijera de forma muy cuidadosa. En el caso de no se trate de repente de una quemadura, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, también valorar en qué casos yo debo de actuar con mucho más cuidado. Y una vez que se retire esto, que puede ser ropa contaminada, mojada, contaminada con restos de sangre o también con algún químico, ¿no? Expuesto, y cubrirlo con su bata, la bata que nosotros manejamos, ¿no? Y también, además, para evitar la hipotermia, me recomiendan utilizar algunos cobertores calientes que se manejan en nuestro servicio. Luego pasamos a la resucitación, que este paso en realidad se realiza a la vez que el primer paso, que es la evaluación primaria, ¿no? No perdemos muchos minutos porque yo ya reconocí que estoy con un paciente que no hay pulso y no responde. Yo ya estoy haciendo mis maniobras de resucitación, ¿no? Pero lo estamos acá enumerando como punto 2, en el cual quiero que recalcar que las maniobras de reanimación se hacen de forma inmediata. No tengo que postergar muchos minutos, ¿sí? Mientras estoy haciendo la resucitación, también voy evaluando o reevaluando el ABC, que es la vía aérea, respiración y la circulación. Y sigo monitorizando el resto de signos vitales.
En la evaluación secundaria vamos a evaluar pues cómo están alteradas las funciones vitales de este paciente. Si hay alguna historia de posibles alergias, medicamentos previos, enfermedades o embarazo. Se hace una evaluación céfalo-caudal. ¿Qué quiere decir? De la cabeza a los pies de este paciente. En este caso también se evalúa algunas circunstancias que llevaron al trauma. Pueden ser objetos penetrantes que van a ser no retirados en el lugar del accidente, sino siempre van a ser retirados en una sala de quirófano. ¡Gol! ¡Gol! Ya era hora, ya. ¡Gol! Bien, sigamos. En el caso del traumatismo encefalocraniano, vamos a tener que evaluar de acuerdo a la escala de Glasgow, que ya hemos conocido. Cuando hablamos de un TEC leve, de un 14 a 15. De un TEC moderado, de 9 a 13. Y de un TEC grave, menor a 8 puntajes. Por ejemplo, ¿no? Si ahorita sufrimos de una caída, ¿no? De repente están celebrando demasiado, chicos. Mucho cuidado, no vayan a sufrir algún tipo de TEC. Sí, bastante precaución en estos momentos que lo veo bastante eufóricos a todos. ¿Cómo evalúo la presencia de un trauma encefalocraniano con fractura de base de cráneo? Primer signo, rinorraquia. Hay un sangrado, una epístasis. Hay signo de Battle, que es en la zona del pabellón auricular posterior, ¿no? Se tiñe de este color. Hay sangrado hemotímpano en el pabellón auricular, o el signo de mapache, los ojos con esta coloración. Cuando tengamos el uso de un elemento de diagnóstico, vamos a someter a este paciente de repente a una tomografía, en el cual se va a evaluar, pues, ¿no? Las lesiones que pueden estar de repente como hematoma subdural. Miren la forma a la que le denominan una banana, hematoma extradural en forma de un limón o una hemorragia subaral, idea, ¿no? Miren las características y todo esto cuando se tiene de este dispositivo que es ya de diagnóstico. Cuando hablamos de trauma maxilofacial, estamos viendo de lesiones que pueden afectar a los huesos de la cara y también es una valoración que se hace de forma rápida, ¿no? En este caso, tener mucho cuidado cuando hay un trauma maxilofacial en apertura de vía aérea, ¿no? De repente no vamos a poder utilizar mi maniobra ni de frente mentón, ni de extensión mandibular o tracción mandibular. Valorar mucho, ¿no? Cuando yo quiera introducir un sondaje, no voy a hacer un sondaje nasogástrico, un sondaje orogástrico sería lo ideal. Y así voy valorando y voy viendo los procedimientos más recomendables en este caso con mi paciente. ¿Qué más tengo? Este punto es muy importante, se trata del control cervical. Para esto voy a utilizar un elemento conocido como el collarín de Filadelfia, ¿no? Porque yo quiero evitar que si es que hay daño, que este daño avance, que este daño sea permanente o que me produzca de repente en el paciente futuro una paraplegia. Hay muchas personas que en vez de ayudar, lamentablemente, han tenido esta intención, pero al no estar capacitadas, entonces no es algo responsable, tratar de socorrer a la persona y no evaluar la escena, no evaluar los posibles traumas. Llevan a la persona de lo que de repente hubo una lesión mínima a un estado de paraplegia. Este collarín cervical es un instrumento que nos ayuda limitando los movimientos de la zona cervical. ¿Qué movimiento quiero evitar? Extensión, o sea, levantar la cabeza hacia atrás, flexión, contracción o rotación. Estas son las características principales. Miren, me da el apoyo de la zona occipital de la cabeza. Hay una prolongación de la espalda que me da un soporte dorsal. Apoya el mentón y hay una prolongación pectoral. Este elemento es muy utilizado en nosotros para hacer control cervical. En caso de trauma medular, se trata de lesiones que pueden ir afectando, ya no a cervical, de repente a parte de las vértebras torácicas, lumbares, sacras o coxigias. Miren la importancia de evitar el daño cervical. El paciente puede tener daño parapléjico,
a nivel torácico tetrapléjico. También a nivel torácico todavía podemos causar paraplegia. A nivel lumbar, ni qué decir, sacral y coxigia también. Para esto utilizamos trasladamos al paciente utilizando una cama especial, ¿no? Vamos a conocer a esta tabla para traslado en casos de sospechas de trauma. Un paciente con posible, pues, daño politraumatizado, ¿no? Acá lo vemos en imágenes, ¿no? Muchos de nuestros pacientes pueden quedar así, boca abajo, en posición de cúbito ventral. Entonces lo vamos a trasladar de forma muy cuidadosa, todo el equipo de salud, a una posición supina con control cervical. Bien, y eso es lo que vamos a ver ahorita a través de los videos. Espero que puedan enriquecerse ustedes con esta información que les voy a brindar.
Vamos a pasar al uso del collarín. El mismo día. Bien, y para finalizar,
como les estaba mencionando, vamos a hacer el cierre de este curso. Una vez que se logra estabilizar con el soporte cervical y en realidad de toda la columna vertebral, procederé a los estudios diagnósticos e intervenciones iniciales, ¿no? Procederé con mi procedimiento de un electrocardiograma de 12 derivaciones, obtendré mis muestras de sangre para estudios hematológicos, las radiografías mencionadas, que pueden ser de columna, pelvis, colocación de los medios invasivos para sonda nasogástrica, sonda orogástrica, colocación de sonda vesical, siempre que no estén contraindicados. Punto 5 es la reevaluación. Los pacientes con trauma deben ser reevaluados constantemente para asegurar que los hallazgos no se pasan por alto y descubrir que cualquier deterioro de los resultados indicados anteriormente. La monitorización es continua. Se evalúa el nivel de conciencia, los signos vitales, como además saturación y diuresis de forma continua. Y el punto 6 son las disposiciones para cuidados definitivos. Decidir si el paciente se va a ser transferido o no a otra unidad de cuidados más especializados, de repente a otro hospital de mayor complejidad para su tratamiento definitivo y con especialistas también competentes, ¿no? Bien, hasta aquí ha sido un gusto compartir con ustedes. Sé que han estado con bastantes ganas y escuchando mucho la sesión de estos 2 días acerca de este curso nacional de soporte vital en trauma y emergencias. Se les va a brindar toda la información, toda esta presentación que he realizado con bastante cariño para ustedes, se las voy a brindar a través de sus correos, gracias a Capacitaciones en Salud una vez más. Quien les habló el día de hoy y espero reencontrarme con ustedes es la licenciada Yesenia Venancio. Y pues me voy con un mensaje muy importante, como es, las enfermeras tienen esa manera única, insaciable de cuidar a otros, lo que es de gran fortaleza y a la vez una debilidad. Y esta es una enfermera muy reconocida, la doctora John Watson. Bien, me despido con mucho cariño, esperando tenerlos de repente en otra oportunidad. Espero que haya sido un día muy productivo también para ustedes. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho y cuiden a sus familiares. Hasta luego.